Bienvenidos a la tertulia, estamos transmitiendo a color, de costa a costa y de frontera a frontera y ya en carros, ¿por qué no? Al infinito y más allá. La vamos a pasar muy bien porque tengo un invitado especialísimo a quien le tengo un gran respeto y un gran y enorme afecto. Vamos a platicar con él, así es que sírvase un tequila, un mezcal, una cerveza, un atole, un café. Si le sobra todavía de la quincena, pues puede irse a buscar una Petrush por ahí, a ver si agarra una buena oferta. La vamos a pasar muy bien. En un instante regresamos. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a un gran periodista, pero un mejor amigo, Jesús Ñáñez. Es un periodista de toda la vida, amigo entrañable. Yo tuve la fortuna de que me lo presentara mi hermano del alma, Juan Manuel Damián, que también era su hermano del alma. Él nos juntó y desde que nos juntó, pues desarrollamos una gran amistad. Jesús, bienvenido a la semanera, a la tertulia semanera. ¿Cómo te va? Gracias, Mario. Siempre un honor interactuar en estas dinámicas, en esta tertulia semanera. Es interesante el concepto y bueno, pues sí, aquí tocando algunos temas que son sensibles y pues tú me indicarás la dinámica. Tenemos poquito tiempo, hay muchísima información y pues es obligado el tema del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, de este hombre Carlos Manso, un Manso que resultó sumamente bravo y qué bueno, pero vamos, a mí creo que a una buena parte de la población quebranta el asesinato de este hombre, pero bueno, ya platicaremos, tú me indicarás la dinámica, si quieres Sí, es una hacemos. tertulia, mi querido Jesús, y entonces podemos hablar todos del tema tuyo. Tú planteas este tema que es el asesinato de Carlos Manso, un asesinato que ha indignado a México y a una gran cantidad de personas por la manera en la que ha sucedido y porque era una voz fuerte, viril, un hombre que se la jugó por México y por su pueblo, Uruapan, ¿no? Que puso en riesgo su vida y la de su familia y finalmente pues él lo mataron después de todo este tema, ¿no? Para quienes nos están siguiendo en redes sociales, en todo el ecosistema informativo de Paralelo 23, Jesús me hizo el honor de presentar mi libro A Confesión de Parte en la Ciudad de México. Platicamos mucho, ahí desarrollamos y fortalecimos nuestra amistad. Es un periodista reconocido, fue Premio Nacional de Periodismo, trabajando en Proceso, la revista, el semanario Proceso de la Ciudad de México. Y él es un periodista con toda la experiencia y es un hombre que se ha dedicado a defender los derechos de los periodistas a través de programas de radio, de podcasts. Tiene un programa que se llama Tinta Roja, que es la metáfora pues de la tinta que los periodistas hemos venido derramando a través de los años en este México violento. Y su tema pues es sin duda de lo más relevante, de lo más importante. ¿Qué está pasando, mi querido Jesús, en este México que tanto queremos y en el que hemos caminado muchos kilómetros y que afortunadamente todavía seguimos aquí en este plano terrenal? Fíjate, muy buena pregunta, Mario, y me da pie para hacer una serie de reflexiones. Trataré de ser muy sucinto y bueno, esta historia yo me niego a ser directamente responsable al poder de lo que estamos viviendo, un México quebrantado como nunca en la historia, Mario, desde 1929, cuando comienza el presidencialismo, hasta con Peña Nieto. Yo nunca había visto a mi país y mira que me duele, me puede, creo que como a todos los mexicanos que queremos a nuestro país. Y yo no me sumo al espíritu patriotero, Mario, yo no comulgo con ese concepto. Me parece que el pueblo está más allá de la patria. Yo he dicho que ni la bandera ni el himno me significan a mí mayor cosa. Lo que verdaderamente me significan son los pueblos originarios. Ellos me dan un profundo sentimiento de pertenencia, Mario. Soy así como que una rara avis, diríamos, en algunos ámbitos del medio periodístico. Y hoy en la mañana, después de ver un mar de indignación, todo mundo
cortándose las venas con hojas de lechuga del el asesinato de Carlos Manso. Y hoy en la mañana, temprana hora, hice una reflexión en Facebook, es mi acto catártico. Escribí: somos un pueblo rabiosamente hipócrita, estoy leyendo, porque somos corresponsables del asesinato de Carlos Manso. Ahora lo lloramos. Es una falacia gritar fue el Estado para lavar nuestra culpa. Y pues todos somos corresponsables. Él sabía que lo iban a asesinar, el poder sabía que lo iban a asesinar. Todos o casi todos en buena medida, Mario, sabíamos que lo iban a asesinar y nadie hicimos nada. Eso a mí me preocupa profundamente. Yo hago esa analogía un poco a manera de paralelismo de lo que ocurre con los periodistas. Los periodistas somos un bien social que no valora la sociedad, Mario. En el gobierno de López Obrador, de acuerdo con el artículo 19, fueron asesinados 47 periodistas. Hay por ahí un portal que habla que fueron 75 y no conmueve a la sociedad, o sea, como ese bien social. Obviamente estoy hablando del periodismo independiente. Yo digo que el periodismo es un bien social que cuando está al servicio del poder empresarial o del poder político, deja de hacer periodismo. Mario, yo lo aprendí, me hiciste recordar mi paso por la revista Proceso, ahí aprendí a hacer ese periodismo independiente, ¿no? Y el periodismo independiente no vende, Mario, vivimos los que hacemos esa labor de milagro. Y no es tratar de autovictimizarme para nada, pero es tratar de tocar una pequeña llaga social que hay, donde, insisto, al periodista no se le valora. Y lo que ocurrió ahora con este hombre, con Carlos Manso, pues es reflejo de esa grandiosa pequeñez, usando un oxímoron, que somos como pueblo, Mario. De verdad que a mí me quebranta, me duele, me enerva, pero eso no resuelve nada. O sea, el enojo no lleva a nada. Tratar de ser lo menos subjetivo posible como periodista, donde aquí los 30 millones que llevaron al poder a López Obrador y luego los 36 que llevaron a la señora Claudia Sheinbaum son directamente o corresponsables en esta historia así que estamos viviendo desde que llegó López Obrador al poder, ¿no? Y ahora con la señora Claudia Sheinbaum. Ya se hace costumbre que los fines de semana son terribles. Este reciente ha sido fatal para la vida política y la vida pública mexicana. El asesinato de un presidente municipal, sobre todo un presidente municipal michoacano, luchador, peleador, arrojado, incluso excesivamente arrojado, significa no solo la muerte de un político, no solo el exceso de las fuerzas lamentables, de las fuerzas condenables del país, que están apropiándose de un estado y de un territorio que ya desde hace mucho dejó de pertenecer a la sociedad. Es el exterminio de las voces críticas, de aquellos que se atreven de alguna manera a denunciar lo que está pasando. Eso es lo que el gobierno mexicano debe enfrentar. ¿Desde cuándo este presidente municipal, Carlos Bravo, estaba denunciando las irregularidades de las policías, las irregularidades de los delincuentes del crimen organizado, el cobro de derecho de piso y el asesinato de personas de diversa índole en la región michoacana que él gobernaba? Desde hace mucho tiempo. ¿Y qué ha pasado? Pues no ha pasado absolutamente nada. Lo doloroso, lo indignante, más allá del crimen que siempre tiene que impactar a la sociedad. Ya lo dijo, o ya lo citó Hemingway en su novela, ¿por quién doblan las campanas? No preguntes por quién, están doblando por ti. Porque cada vez que muere otra persona, muere una parte de uno. Eso tendríamos que tomarlo en cuenta, pero el gobierno no parece interesado en hacerlo. No es que el gobierno tenga la culpa de que lo hayan matado, pero sí tiene la culpa de que durante mucho tiempo, durante todo un año, este señor estuvo haciendo denuncias y no hubo una acción efectiva que detuviera a los delincuentes, que los demostrara que había disposición de cambiar la correlación de fuerzas, de decir que el gobierno tenía forma de enfrentar todas estas agresiones
y de darle respuesta a la sociedad. Y es muy triste este tema. Y bueno, los periodistas hemos pagado una cuota muy grande, lo dices con toda razón y con todo sustento, mi querido Jesús, porque somos en efecto un bien social mal valorado. Porque sin los periodistas no nos hubiéramos enterado de muchísimas cosas que han ocurrido a través de la historia de este país. Y recientemente, sin los periodistas y las investigaciones que se han realizado, no hubiéramos conocido toda la podredumbre en la que está metida esta administración, con una evidente connivencia con criminales, con ampones, que cada vez se sumergen más en este pantano de la corrupción. Y creo que sin los periodistas, este país estuviera aún peor, si esto es posible. Pues sí, de alguna manera, o no de alguna manera, o sea, históricamente, Mario, el periodismo tiene que deberse a la sociedad. Yo, por ahí lo platicábamos en alguno de los programas de Tinta Roja, que sí quiero aclarar, tuve que pararlo por falta de recursos, no tuve la capacidad de monetizar, es un concepto informativo que no es negocio, difícilmente puede obtener publicidad, un tema tan delicado, y pues ahí había un mundo de compañeros. Elías Chávez, que fue un emblema, quizá tú recuerdes, Sí, en la revista cómo no, Proceso, sí, él cómo no. cumplió, no sé, 6, 7 sexenios, y en esa charla nos decía, de lo que yo he podido ver, hace ya rato que él dejó la revista Proceso, aunque sigue trabajando, ya no está tan metido en el medio periodístico, y él me decía que lo que ha podido ver a lo largo de la historia, que el peor gobierno que le había tocado ver había sido el de López Obrador, y eso que no, ahora sí que desde fuera veía la historia, ¿no? Ya no hemos podido hablar de su opinión sobre el actual gobierno, pero bueno, pues no hay mayor diferencia, es una caja de repetición el discurso de la señora Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, y pues así se va a llevar todo el sexenio de ella. Mario se la va a pasar repartiendo culpas y autovictimizándose. Yo lo que he aprendido en la vida, Mario, es que no hay peor villano que el que se hace la víctima, porque siempre los otros son los culpables. Insisto, reparte culpas, se lava las manos, valga cayendo en el lugar común como Pilatos, y pues es bien fácil, Mario, asumir ese papel, y el costo social para el país va a ser mayor. Yo platicaba hoy en la mañana con un colega queridísimo, que omito su nombre, él fue reportero de deportes de Notimex, era corresponsal en Mérida, y él me decía que el sábado, después de saber el asesinato de Carlos Manso, dice, estuvo Jesús como nunca en la vida, estuvo a punto de llorar, y me confesaba que él había votado por López Obrador, y se mostraba profundamente arrepentido del equívoco, y me decía, pues Jesús, ¿qué hacemos? Le digo, pues lo que nos corresponde, seguir haciendo lo que nos toca, porque el mal ya está hecho, Mario, amigos de esta tertulia semanera, reconstruir al país después de que pase Morena, no sé si se eche otro sexenio, no creo que dure, quiero pensar, Mario, amigos, que Morena no va a durar mucho tiempo en el poder, pero el daño ya está hecho. Reconstruir al país, yo creo que va a llevar 2, 3 décadas. Obviamente ya no me va a tocar verlo, pero es mi quimera que esto se revierta, porque no es verdad que sea un gobierno de izquierda, Mario. Yo abrevé de la verdadera izquierda, entiendo que tú también, yo formé Sí, parte de la primera generación del CCH, y lo que hay ahora es una pandilla de parásitos, válgame el exceso de los calificativos, y como nunca, ni yo creo que ni todos juntos, de los llamados neoliberales, no le hicieron tanto daño al país que como se lo ha hecho el gobierno en estos 7 años que lleva la llamada cuarta transformación en el poder. Insisto, revertir el daño hecho va a tardar mucho tiempo. Quitarnos o inocular ese veneno va a tardar varias décadas, Mario.
invitados al Estadio Teodoro Mariscal este martes, miércoles y jueves para apoyar a Venados de Mazatlán cuando reciban a los Charros de Jalisco a partir de las 7 de la noche. Disfruta lo mejor del béisbol invernal y apoya a los rojos. ¡Vamos, Venados! Ya hemos citado en otras ocasiones el caso de Sinaloa. En el primer Culiacanazo, cuando intentaron detener a Ovidio y fracasaron, se pudo ver la movilización de un ejército irregular, una gran cantidad de gente armada que bajó de todos los municipios, confluyó hacia Culiacán, y entonces puso al gobierno en una mala situación, porque teniendo detenido a Ovidio, obligaron al presidente a que decretara su libertad para que no hubiera nuevas víctimas, que ya las había habido en los zipizapes de ese mismo día. A lo largo de un año y fracción, el gobierno mexicano dejó que las cosas siguieran exactamente igual. En todo ese periodo nadie hizo nada por desmantelar a ese ejército, por controlar a ese grupo de personas armadas con armamentos muy sofisticados, muy fuertes, con capacidad para movilizarse, con carros robados que se supone que son fáciles de identificar y de establecer su paradero. Pues no, nadie hizo nada, y entonces vino el siguiente Culiacanazo. Ahora sí se pudieron llevar a Ovidio, pero hubo otra movilización de los mismos delincuentes armados a los que nadie les había hecho nada. Y ahí están en este momento enfrentados, agarrándose a balazos, llevándose entre las patas a la sociedad sinaloense. Bueno, ese mismo esquema se dio en Michoacán. No hubo respuesta a las denuncias del presidente municipal. No hubo respuesta a las denuncias de un hombre desesperado porque su gente no podía vivir, no podía trabajar. 15 días antes habían asesinado a un dirigente de los limoneros que había denunciado el cobro de derecho de piso. No pasó nada, y entonces a la siguiente semana en Veracruz asesinaron a un dirigente de los naranjeros, los productores de naranja, porque también denunció que les estaban cobrando derecho de piso. Y a eso no les hacen nada. No pasa absolutamente nada. Entonces, el gobierno no lo mató. Contra lo que se decía en las manifestaciones de este lunes, el gobierno no mató a Carlos Bravo, pero tiene una grave responsabilidad por no haber hecho nada cuando pudo. Y luego, si ya nos ponemos a ver las declaraciones de los señores del gobierno, pues caray, uno dice, ¿por qué no protegieron a este hombre? Pues sale Omar García Harfuch y dice que sí lo estaban protegiendo. Incluso sale el secretario de la Defensa Nacional a explicar que había un segundo círculo de protección, y de todos modos lo mataron. Entonces eso significa que ni siquiera cuando el gobierno tiene la voluntad de proteger a una persona lo puede hacer. Claro, sabemos que es muy difícil que un pistolero que está dispuesto a cambiar su vida por la de su presunta víctima, pues va a hacer lo que sea necesario, lo va a matar, aunque lo maten a él, como ocurrió en este caso. Pero entonces para eso están las acciones preventivas, para eso era que el propio presidente municipal asesinado estaba denunciando que había cosas que combatir. Pero miren, él mismo había dicho,
que sí, que el gobierno le respondió y que para eso del mes de septiembre les mandaron más de 200 elementos. Nada más que a la semana denunció que ya se habían ido esos elementos. Y entonces, por supuesto, los delincuentes siguieron operando, siguieron actuando sin que nadie les limitara su acción. Hasta llegar a este punto en que ya le demostraron al pueblo de México y al gobierno de México que ellos mandan, que ellos pueden enfrentarse y acabar con el que se les oponga. Eso es lo que se le reclama al gobierno mexicano. Yo creo que tenemos que tener conciencia de eso y hacerle ver a nuestros gobernantes que no es una cosa personal contra ellos, es una defensa de la sociedad que está esperando que haya respuestas, que las responsabilidades se asuman. Porque bueno, pues la presidenta ya volvió al viejo expediente de Andrés Manuel López Obrador, de decir que todo es un complot en contra del gobierno. Yo creo que mientras sigamos con esas actitudes, con esa forma de enfrentar y de ver las grandes desgracias del país, no vamos a avanzar, no vamos a encontrar respuestas. Yo creo que necesitamos que la presidenta, que García Harfuch, que el secretario de la Defensa, que toda la mesa de seguridad, todo el gabinete de seguridad, encuentren dónde han estado las fallas que han impedido un buen resultado. Ya esa canción de tenemos un 32% abajo de los límites que se habían establecido antes con los asesinatos, eso ya no funciona. Estamos viendo que el crimen organizado mata a quien se le pone enfrente, mata a quien busca una forma distinta de enfrentar los problemas. Y eso significa que sigue haciendo las mismas cosas que se denunciaban, es decir, el cobro de derecho de piso, las extorsiones a los productores, los robos de vehículos, los asaltos, el apropiamiento de los territorios en los que están enquistados, o las guerras como la que estamos viviendo en Sinaloa. Porque no está pasando solamente en Michoacán, por desgracia. También pasa en Sinaloa, también pasa en Chihuahua, también pasa en Baja California, en Colima, en Guerrero. Es una cosa de veras lamentable, de veras dolorosa. Y no creo que la presidenta o que sus asesores o que sus colaboradores no tengan capacidad para ver en qué se está incurriendo, en qué fallas se está incurriendo. Creo que una actitud distinta permitiría que las cosas avancen. Ya han hecho algunos cambios importantes. Alguna vez cité en estos mismos espacios que cuando se desató la guerra entre los Chapos y los Mayos, el presidente entonces, Andrés Manuel López Obrador, anunció que ya estaba enviando personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para hacer recorridos por el estado. Pero fue muy claro al precisar, llevan instrucciones de no enfrentarse. No se veían para nada de esa manera. Pero bueno, llegó el gobierno de Claudia Sheinbaum, cambiaron esa instrucción, ya dejaron de lado los abrazos no balazos, y entonces pues el Estado pensó con esperanza que las cosas iban a cambiar, pero no han cambiado. Los asesinatos, los crímenes siguen, los enfrentamientos. Acaba de haber este lunes un enfrentamiento en Guasave, una zona donde se supone que no estaba caliente el problema, y aunque en esta ocasión ganaron o salieron adelante las fuerzas del orden, pues el hecho es que ahí están, ahí siguen los grupos delictivos, y siguen pertrechados, y siguen organizados, y nosotros seguimos poniendo los muertos. Eso es lo que tiene que ver el gobierno, pero no lo ha visto. ¿Tú crees que en el 2027 las cosas cambiarán en los procesos electorales de los que vamos a tener en algunos estados? Como que Morena se está no derrumbando, pero sí ahí tiene grietas y fisuras muy grandes que lo pueden llevar pues a la derrota electoral. Pues sí, sería un punto de arranque, pero yo lo veo complicado, Mario. Sí, es
sería un termómetro importante ver cómo se va a decantar la elección intermedia del 27. Este, y voy a hacer un juicio que va a parecer banal. Este, si Morena sigue teniendo el apoyo de los cárteles de la droga, va a repetir en 2030 en la presidencia, pero si no es así, mm, seguramente queda fuera del poder. Y es algo parecido a las elecciones intermedias. Si no tiene, si el narco o hay alguna instancia que acote la relación del narco con el poder, pues difícilmente Morena pueda volver a arrasar. Yo creo que va a sufrir una crisis y, insisto, Mario, el daño que ha hecho Morena en estos 7 años, yo jamás, ni en mi peor pesadilla lo imaginé, pero reitero, a mí no me interesa el poder, yo no le hablo al poder, soy grandiosamente insignificante como periodista para hablarle al poder, yo trato de hablarle a la ciudadanía, a la gente que está preocupada por el país y que pues lo triste en toda esta historia, Mario, que los que van a pagar pagando los platos rotos son las próximas generaciones, el hecho de que se echen a cuestas, el hecho de que en estos 7 años se haya aumentado la deuda del país en 20 billones de pesos, era de 10 billones antes de llegar López Obrador. Esos 10 billones, de acuerdo con el panista Ricardo Anaya, habían tardado 200 años en acumularse y en solo 7 años esa deuda se duplicó. ¿Y dónde está toda esa lana, Mario? Pues en las campañas, en el poder, mi querido Así Jesús, es, ahí así. en mantener el poder sin duda. Vamos a ir a un corte comercial, vamos a regresar con Jesús Ñáñez y con mi tema. Vamos a entrarle a un tema que, pues, aprovechando la coyuntura del Día de Muertos, presentamos en paralelo 23 varias historias, vamos a seguirlas presentando y cuando regresemos, pues platicamos con Jesús de nuestros ilustres muertos, la nueva sección de paralelo 23. Regresamos en un instante. Ya estamos de regreso aquí en la tertulia semanera. Y bueno, pues en Paralelo 23 estamos muy entusiasmados, mi querido Jesús, porque estamos renovando el sitio. Ahora se dice con mucho, muy rimbombante, el ecosistema informativo digital de Paralelo 23. Suena bonito, por lo menos, ¿no? Entonces, estamos entrándole con todo a la cuestión digital, a la inteligencia artificial, que es una gran herramienta que nos ha tocado vivir y que tenemos el gusto, mi querido Jesús, de que la estamos disfrutando porque tú eres igual que yo del linotipo. Hicimos todo este viaje del linotipo en donde se fundían los textos en plomo y llegamos ahora a la inteligencia artificial. Es sin duda, como nos haya ido bien, mal, como sea, es un viaje fascinante, mi querido Jesús. ¿Qué opinas tú de la inteligencia artificial para dar pie y seguir con nuestro primer muerto ilustre? Yo lo defino como la ciberdictadura perfecta de la sinrazón, como en solo, ¿qué te gusta, Mario? Desde 1994 a la fecha, 31 años, cómo el pensamiento de la humanidad cambió radicalmente después de miles de años de evolución del ser humano. Ojalá cambiara para bien. Me queda claro que sí ha cambiado para bien, Mario, pero creo yo más que es para mal. Y bueno, ya aquí depende de cada quien qué uso le quiere dar y para qué se lo quiere dar, ¿no? Te invito a que me acompañes a ver unas cápsulas que preparamos por el Día de Muertos en nuestra sección Nuestros Ilustres Muertos. Empezamos con don Gilberto Rojo Robles. Él, entre otras muchas cosas, fue sindicalista, estuvo preso en Lecumberri con Demetrio Vallejo, tú debes acordarte de todo ese episodio de los ferrocarrileros, y él, una de sus virtudes, Eso fue en los 50, 60, se ¿no? encuentra 70 el movimiento ferrocarrilero de Valentín Campa y Demetrio Vallejo, que cayeron en Lecumberri. Ah, bueno, pues don Gilberto fue huésped de Lecumberri también porque era dirigente sindical. Pero su mayor virtud fue que firmó el acta de nacimiento de Pedro Infante.
Tú sabes que los mazatlecos y los de Guamúchil nos peleamos por el origen de Pedro Infante, ¿no? Los de Guamúchil dicen que es de allá y nosotros decimos que es de acá. Pues ahí está el acta de nacimiento de este hombre que era incorruptible, porque todos pueden pensar, bueno, pues todos falsifican actas de nacimiento, en México es muy fácil falsificar un acta, pero él era un hombre incorruptible, Y honesto. más, perdón que So- te interrumpa, y más en aquella época. Mi padre nace en 1923. Él tenía 3 actas de nacimiento y no tienes idea qué broncas nos dejó cuando fallece. sí. Era común era parte de la cultura del mexicano tener varias actas de nacimiento. Pues sí, bueno, te invito a ver esta cápsula que No, preparamos como encantado. homenaje a don Gilberto Rojo Robles y regresamos con Jesús y las siguientes 2 cápsulas que tenemos preparadas para este programa. Todos los hombres necesitan estatuas. Algunos bastan con su firma. Gilberto Rojo Robles fue uno de ellos. Ferrocarrilero, sindicalista y preso político, conoció el ruido de los trenes, la dureza de la cárcel y la fe en la justicia social. Décadas después de Lecumberri, cuando el país parecía haber olvidado a sus hombres de hierro, una simple hoja de papel lo devolvió a la historia. El acta de nacimiento que certificó el origen del ídolo más querido de México, Pedro Infante Cruz. Gilberto Rojo Robles la firmó con su trazo firme y recto, como si aún estuviera enviando un telegrama al destino. No buscó fama ni agradecimientos, solo cumplió su deber. Pero aquel acto sencillo se volvió un símbolo. El hombre que creyó en la justicia social terminó siendo testigo de calidad del nacimiento simbólico de la voz más amada de México. Su historia nos recuerda que la honestidad también deja huella y que todavía hay firmas que hacen patria. Serie Nuestros Ilustres Muertos, www.paralelo-23.com. Bien, mi querido Jesús, pues ya estamos de regreso. Y la siguiente semblanza que metimos pues era obligada, ¿no? Después de presentarle a don Gilberto que firme el acta de nacimiento de Pedro Infante, pues meter la semblanza de Pedro Infante. Entonces hablamos de Pedro Infante. Tú, pues es tu casa, creciste seguramente también como yo, oyendo las canciones de Pedro Infante. Todas las mujeres estaban enamoradas de él hasta la fecha. Sigue siendo el ídolo de las multitudes y yo creo que es el sinaloense más querido de todos los tiempos. Nació para cantar y para quedarse en la memoria de todo mundo. Es el hombre con el que toda mujer mexicana, de antes y ahora, quisiera casarse. Es el mito que trascendió generaciones. Pedro Infante, el carpintero de Mazatlán, que aprendió a volar aviones Hércules de guerra, no fue actor de escuela ni cantante de academia, pero tuvo una virtud mayor. Fue un hombre del pueblo, con el don de emocionarlo y retratarse en el mexicano común. En Ni nosotros los pobres, cuando arde la carpintería y muere el torito, no hay actuación, hay verdad. Esa escena dolió tanto, porque todos fuimos Pepe el Toro. Pedro lloró, cantó y vivió como México mismo, con alegría, con dolor y con amor. Pedro Infante es el sinaloense que cayó del cielo y siguió cantando para gracia de todos nosotros. Paralelo 23. Nuestros Ilustres Muertos. www.paralelo-medio.com. Acompáñenos a construir nuestra memoria colectiva. ¡Ánimo! Vamos a ir un corte, mi querido Jesús. Regresamos con la Claro, última claro. cápsula para seguir platicando aquí en la tertulia semanera. No se vayan, métanse un refil, vayan por otro pomo, vayan por otra cerveza, váyanse por otro vinito tinto, lo que quieran, porque estamos disfrutando mucho esta conversación con mi querido amigo Jesús Ñáñez. Regresamos en un instante. Yo sugeriría antes del corte, Mario,
si a alguien se le antoja un churrito nada más. Un Igual. churrito, lo que quieran, por ahí un churrito para calmar el ánimo, para relajarse y estar con nosotros Relax. aquí en la semanera. Ya platicaremos también sobre ese tema de los churritos y lo que se debe de hacer, porque mucho de esto del churrito derivó en el gran imperio criminal que hoy estamos padeciendo. Así es, Vamos a, lastimoso. lastimosamente, vamos a ir un corte y regresamos. Ya estamos de regreso en la tertulia semanera, no se despeguen, estamos platicando con mi querido amigo Jesús Ñáñez, un extraordinario periodista y un mejor amigo. La última cápsula que le vamos a presentar a propósito del Día de Muertos es de nuestra querida Lola Beltrán. No podíamos pasar desapercibido de la gran Lola. Empezamos con la caballería pesada, vamos a decir así, pero no se pierdan las historias que siguen porque son fascinantes. Y a mi gusto, mucho mejores que la de Pedro, mucho mejores que la de Lola, que son unos artistas muy reconocidos en el mundo, pero van a conocer qué tipo de historias tenemos. El compadre de Diego Rivera, que lo cura del cáncer. Luego vamos a ver al tipo que era director de la Floresta, donde esconde al Che Guevara, que lo venía persiguiendo la CIA en México, y ahí lo esconde como un loco. Y todos eran personajes sinaloenses, por cierto. Así es que no se pierdan esta serie, nuestros ilustres muertos, porque va a ser muy interesante. Vamos a ver esta cápsula de Lola Beltrán y regresamos con mi querido Jesús para comentar sobre ella. Hubo una mujer que convirtió cada aplauso en oración. Desde la radio RJ hasta el Olimpia de París, su voz cruzó mares, fronteras y generaciones. Nació en El Rosario, Sinaloa, y llevó en la garganta el eco de su tierra. Cantó con mariachi, con orquesta y con el alma de México entera. Decía que sus manos eran su orgullo, porque con ellas sostenía la patria hecha canción. Fue la primera mujer en cantar en Bellas Artes, y ahí dejó su voz grabada en mármol. Hoy, Lola Beltrán no solo canta, resuena, inspira y nos recuerda que la memoria también tiene tono de ranchera. Nuestros ilustres muertos, la patria íntima, Paralelo 23 Comunicación, periodismo democrático y tropical. Fíjate que yo conocí a su hermana y en esa semblanza que publicamos en Paralelo 23, en una parranda maravillosa con Meche Beltrán, muy parecida a Lola, pues anduvimos por el malecón de Mazatlán hasta, como dicen las cronistas de sociales, hasta altas horas de la madrugada, ¿no? Y entonces pues nos salimos y nos pusimos una buena. Y te voy a decir una cosa, no le pedían nada a Lola Beltrán cantando. ¿No? Y ella me contaba que ella era la que se iba a lanzar primero, pero pues como Lola se le adelantó con el concurso y ganó, pues ya ella ya no le quiso hacer sombra. Pero Meche Beltrán, muy amiga mía, cantaba precioso. Entonces yo no tuve que ir al Olimpia de París. Yo en mi Maverick escuché
por varias horas a Meche Beltrán cantando La Paloma Negra y el Cucurrucucú y todas las canciones que hicieron famosa a Lola. Igualito. Y bueno, muchos van a decir, debe de haber sido el Bacardí. No, la verdad es que lo hacía muy bien mi querida Meche Beltrán, a quien le mando un gran abrazo donde esté en el infinito y más allá. Como un abrazote le mandamos a nuestro querido Juan Manuel Damián, mi querido Jesús, que algún día pues navegaremos juntos por el espacio sideral. Sí, final y principalmente yo vengo haciendo un ejercicio con mi madre que hoy cumple 91 años de vida, gratos 91 años. Qué maravilla, mi querido Jesús. Sí, Te felicito a ti porque tener a tu madre es un privilegio. sí, de verdad que sí, además es una mujer que está lúcida, sumamente amorosa y pues cuando le entran pensamientos mortuorios, le digo que bueno, pues no vas a morir cuando tú pienses o cuando tú creas o cuando tú supongas. La muerte nos llega cuando el cuerpo diga, aquí, pues hasta ahí llegamos y se acabó. Para morir, para nacer, morir, para vivir, perdón, para morir nacimos, Mario, todos, absolutamente todos, ¿no? Entonces, ¿qué nos llevamos? Pues los momentos gratos, digo, obviamente el ser humano está atenazado del dolor y de la alegría y cómo podemos sobrellevar esos este, ángeles infernales en nuestro pensamiento, pues siendo congruentes, siendo solidarios. Yo creo que lo más grato en la vida, Mario, es lo que me ha enseñado desde el barrio, la escuela, la universidad y no se diga el oficio periodístico. La solidaridad, pienso yo que lo único que nos puede salvar como pueblo, Mario, en estos momentos asiagos, es la solidaridad. Si no somos solidarios entre nosotros, pues este país va a tardar más tiempo en reconstruirse del daño que le han provocado estos personajes de los que ya hemos hablado desde hace un ratito. Y cerramos ya este programa de la tertulia semanera pues con el caso que tú planteas. Mucha gente dice Carlos Manso pues fue asesinado porque él se puso entre las patas de los caballos, él se puso en riesgo. No, él estaba haciendo su trabajo, él estaba cumpliendo con su pueblo, con su municipio. Él dijo las verdades que incomodaron al poder y por eso lo asesinaron. No es posible que una guardia de 13 guardias o 14 y una cinturón de seguridad de varios policías municipales hayan permitido que lo hayan asesinado de esa manera. Es que sí, va a sonar medio crudo lo que voy a decir, Mario, pero por pedir paz, por estar en favor de la paz, acaban matándolo. O sea, de verdad que es irracional, es inconcebible lo que estamos viviendo a lo largo y ancho del país. Y Sinaloa es un ejemplo claro. Ya el 9 de septiembre pasado cumplió un año del confrontamiento de la guerra de los cárteles de la droga. Y como digo, a veces con mucha sorna en Facebook, y todo sereno, Mario, parece que no pasa nada. Al gobierno federal, pues le importa más decirle a la gente que la critica que somos buitres. Pues no, Mario, o sea, el oficio del periodismo es ser incómodo y si a la señora le incomoda, pues me pregunto, ¿para qué se metió a la política? Si no aguantan la crítica, ¿para qué ejercen o para qué osaron llegar al nivel político que han llegado? Como ven, queridos amigos de la tertulia semanera, hay muchísimos temas que platicar con Jesús Yáñez. Vamos a entrarle a la política, al deporte, vamos a entrarle a muchos temas, lo vamos a tener aquí de invitado permanente para que nos acompañe en la semanera las veces que él así lo decida y tenga espacio para compartir con nosotros. Y a ustedes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta segunda tertulia semanera. Vamos a seguir invitando periodistas porque este es un espacio de reflexión periodística. Aquí no vienen políticos a que los entrevistemos, no, nada. Aquí es puros periodistas hablando de periodismo, hablando del país, para que usted tome las mejores decisiones. Darle la información completa, nuestro punto de vista, haciendo un análisis del contexto, para que usted, que nos hace el favor de escucharnos, pues se forme su propio criterio y al final tome su decisión. Mi querido Jesús Yáñez, encantado de volverte a ver, aunque sea por este medio y a la distancia,
Te mando un gran abrazo y por favor, dale un fuerte abrazo, un beso con todo respeto a tu madre por sus 91 años. Encantado, Mario, y bueno, ha sido un honor, como siempre, participar en este segundo programa de la tertulia semanera, y será un honor que se repita en otro momento, y pues con esa finalidad de hacer del periodismo este bien social que tanto necesita el país para poder este, abrir otros escenarios. Y yo digo, Mario, que la gente ojalá no comulgue con mi pensamiento, porque cuando todos pensamos igual es que no pensamos, y en el camino ya podemos ir descubriendo más cosas interesantes que compartir, Mario. Y ya reitero el honor y el abrazo, el cariño de siempre también para ti, para todos los amigos que siguen esta tertulia semanera. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos todos los martes en punto de las 6 de la tarde para que usted nos acompañe en esta transmisión de estreno y luego nos pueda ver en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Threads, X, Facebook, WhatsApp, por todas las plataformas digitales conocidas. Ahí está Paralelo 23. Síganos y la tertulia. Aquí nos vemos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde. Sean felices, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta entonces.